Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. En esta ocasión, dedicado a Chile. Que las llamas reduzcan pronto y que no les abofeteen la otra mejilla, como dice la canción, después de que una guerra les arañó esta suerte. Bienvenidas, bienvenidos. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Podium Podcast presenta Corderos. Volvemos a Chile 2 semanas después para hablar de una audioserie de suspense, de un thriller, que si bien circula en torno a lugares ya muy transitados, un colegio de élite, una amenaza, sectas, nazis, etc., también es cierto que lo hace de una manera que en sí misma resulta atractiva, por varias razones. Entre ellas, y para mí esta razón es muy importante, porque la historia está muy bien promediada. Me explico. No sé si habréis hecho alguna vez doblaje, locución documental, locución de algún tipo, ya sea como curso o como profesionales incluso. O quizá no tengáis ni idea, ¿no?, de lo que va todo esto y me parece estupendo. En cualquier caso, tanto si conocéis el oficio como si no, ya os digo que aprender a promediar bien, el darle a nuestras palabras el ritmo justo, el ritmo adecuado, que nos permita acabar una intervención donde se supone que debemos hacerlo, sin acelerones o ralentizaciones bruscas, ya sabéis, es algo bastante importante en doblaje. En doblaje y en particular en doblaje de videojuegos. Porque en doblaje de videojuegos no se doblan imágenes, sino que se doblan ondas de sonido. Ondas que pueden tener una duración de, yo qué sé, desde 2 segundos hasta 1 minuto y medio, 2 minutos. Y claro, en el segundo de los casos, lo que no debemos hacer es precipitarnos cuando vemos que el final de la onda se aproxima porque hemos ido demasiado lentos, o yo qué sé, o al revés, el ralentizarnos de manera totalmente artificial al final porque hemos ido muy rápidos al principio. Entonces, como digo, algo muy importante en doblaje de videojuegos, es aprender a promediar. Porque cada texto, cada onda, te pide un ritmo concreto al que hay que adaptarse. Y esto mismo que ocurre en doblaje, ocurre también con las historias. Cada historia, o mejor, cada forma de contar historias en función de, no sé, de en dónde se pone el foco, del carácter de los personajes, del tipo de montaje sonoro que se hace, ya pensando en ficción sonora, como digo, cada forma de contar historias tiene asociado un ritmo más o menos adecuado de narración. Seguro que os viene a la cabeza, bueno, o quizá no, ¿no? Pero a mí desde luego sí que me pasa, a mí me vienen a la cabeza, no sé, libros, películas que, bueno, claramente nos transmitieron durante decenas de páginas un ritmo narrativo concreto y de repente al final, yo qué sé, la cosa comienza a ralentizarse de una manera o al revés, comienza a correr la cosa que resulta desconcertante. Como si al autor en este segundo caso se le hubiese acabado el tiempo, las ganas, la paciencia de su editor, la paciencia de su productor, en fin, de quien sea. Mira, precisamente el otro día pensé que me iba a pasar esto con una película que saqué de la biblioteca, una película del año 79, Bienvenido Mr. Chance. No sé si la habéis visto. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Una película interpretada por Peter Sellers y que tiene un ritmo narrativo, ya os lo digo, muy lento, pero que encaja perfectamente con su protagonista, perfectamente. Y ahí está la virtud de esta historia. La historia se cuenta al ritmo de un señor de mediana edad, jardinero, que no sabe leer ni escribir, al que le encanta la televisión y carece de virtudes aparentes, más allá de ir muy bien vestido, eso sí, ser tranquilo, ser moderadamente bien parecido y ser blanco. Bueno, pues el equipo que hizo la película y su director, Hal Ashby, en unas 2 horas y sin precipitarse un ápice, lo que nos cuentan es el ascenso de ese hombre insignificante a los más altos lugares de la política estadounidense. Ni más ni menos.
Y como digo, es una película que es muy lenta, pero que funciona muy bien. Funciona muy bien y en ningún momento se precipita. De principio a fin, el ritmo de la película es el ritmo de su protagonista. ¿Cómo pasa con Corderos? Desde luego, América es para el hombre blanco. Cuidar Es un jardín verdad. es una de las cosas. Yo le he más cuidado bonitas desde que no levantaba más de un palmo. Porque Y puedo si uno asegurar se que quema nunca ha por aprendido a jugar, leer ni a no escribir. importa trabajar No, bien señor. y esperar con No tenía paciencia cerebro. que florezca Nada más que cuando corcho llegue entre a una esta oreja y la otra. En El otoño, señor no le favoreció piensa mucho en y las le hizo flores más que torpe volverá que a un dar. asno. En invierno, Y ahora las miradle. flores que volverá a dar. Y cuando viene la primavera, Sí, señor. está En contento América basta ser blanco porque tiene las para flores que llegar a sabía donde que uno quiera. volvería a dar. Es una vergüenza. Esta mujer a la que acabamos de escuchar da vida en la película a una señora, una mujer negra, que ha sido la cuidadora de este señor, de este hombre, de este Mr. Chance durante mucho tiempo hasta que pasa algo, momento en el que se separan. Y claro, cuando ella dice esto en la película, está viendo en la tele como este hombre insignificante está triunfando. Este hombre que no sabe ni leer ni escribir está triunfando en la política estadounidense. En fin, que la película está muy bien, es interesante y desde luego está muy bien promediada, como también lo está Corderos, la ficción sonora de la que hablamos hoy. Ya he dicho que el ritmo narrativo de una historia depende de muchos factores, entre ellos pues, sus personajes y la forma en que se decida contar la historia, ¿no? Bueno, pues en esta audioserie la protagonista es una psicóloga forense especializada en ambientes escolares de riesgo, con mucha experiencia, muy dedicada a su trabajo y con una tragedia a sus espaldas. Una tragedia que se utiliza aquí con mucha inteligencia a la hora de contar la historia. Ahora volveré a esto, pero antes vamos a detenernos un poco en la trama de esta historia, ¿no? Lo que vamos a escuchar en Corderos va a ser un relato de investigación contado siempre desde la perspectiva de la protagonista. En un colegio de élite del sur de Chile, un colegio germano, unos alumnos han recibido un audio amenazante. Así que con objeto de descubrir si la amenaza es real y quién ha enviado el audio y por qué, el colegio contrata a una afamada experta, la protagonista, quien desde muy pronto en su investigación se dará cuenta de que aquello es mucho más que una broma de mal gusto. Esta es la trama. Y como ya he dicho, los ojos a través de los cuales vamos a transitarla en todo momento, salvo al comienzo, son los de una mujer muy profesional y profundamente traumatizada. Lo que también hemos dicho ya, se utiliza muy bien como recurso de la narración. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque esta historia tiene claramente dos planos que son relevantes. El externo, el de una investigación que se realiza con toda la profesionalidad por parte de la psicóloga, grabando todas las conversaciones, las entrevistas, sus impresiones acerca de cada encuentro. Y un segundo plano, que es el interno, que es el de cómo se siente ella, cómo se siente la protagonista, cómo le afecta personalmente el caso y por qué. Lo que nos va a permitir entender algo mejor lo que va sucediendo y en particular, cosa que es muy importante, las decisiones que va tomando esta mujer. Pues bien, al primer plano, al externo, tenemos un acceso más o menos sencillo, ¿no? Acceso a través de sus distintos encuentros con el resto de personajes y a través, claro está, de las grabaciones con las que la protagonista va documentando la investigación en todo momento. ¿Y qué pasa con el segundo plano? Pues con el plano interno, ahí tenemos acceso porque para aliviar el peso que lleva encima, ella habla en voz alta. Lo que resulta perfectamente natural, tal y como está planteado en la historia. De manera que sí, es el ritmo de esta mujer, que es quien aparece en todo momento en escena, el que marca el ritmo de la historia. ¿Por qué digo que la historia está muy bien promediada entonces? Porque la autora consigue armonizar perfectamente cada nueva revelación, cada paso adelante que se da en la narración, con el ritmo que le ha marcado a la historia a través de su protagonista. Está muy bien pensada la historia en ese sentido.
se avanza lo justo en cada episodio. Episodios que por lo demás suelen acabar siempre bastante arriba. Esto pasaba también con Caso 63. Desde luego los chilenos esto lo hacen estupendamente. Bueno, los chilenos o las dos historias chilenas que yo he escuchado hasta el momento, ¿no? Lo hacen muy, muy bien. Esto, te quedas con ganas de saber cómo va a comenzar el siguiente episodio. Que en esta ficción, en Corderos, además, el siguiente episodio siempre retoma donde se quedó el anterior, lo cual está muy bien, ¿no? Porque hay un enlace perfecto. En fin, volviendo otra vez a lo del plano interno, que no he acabado con eso. Otra razón por la que este acceso tan directo a, por decirlo de otra manera, el mundo interior de la protagonista resulta muy beneficioso en términos narrativos, es porque nos permite avanzar junto a ella sentimentalmente. Es cierto que el conocer de una historia oscura como esta y con tantas aristas, lo que ha ocurrido, cuáles han sido los acontecimientos, en fin, los hechos en definitiva, es importante. Es importante y como oyentes nos importa encontrar respuestas que tengan sentido. Pero siendo esto cierto, como digo, lo que realmente nos acaba enganchando en el largo plazo, si es que queremos mantener en el tiempo la historia, yo creo que son las relaciones personales entre sus protagonistas, ya sean de amistad, de odio, de cariño, de envidia, de amor, de lo que sea. Si esas relaciones conseguimos convertirlas en carismáticas, o al menos algunas de esas relaciones las conseguimos hacer carismáticas a través de lo de siempre, ¿no? De la combinación adecuada de interpretación, guión y montaje, entonces habremos conseguido implicar al oyente emocionalmente en la historia. Lo que ocurre es que, claro, conseguir algo así es muy difícil. Y no hay una fórmula. Las estrategias para intentar hacerlo pueden ser muy variadas. Bueno, pues en esta ficción es precisamente ese plano interno de la protagonista que resulta aquí tan accesible, el que proporciona una vía muy concreta para desarrollar las relaciones personales. Relaciones, por supuesto, con ella, pero también entre otros personajes, teniéndola a ella en el centro. Así que, no sé, por el momento solo hay una temporada de Corderos, pero por lo que he podido ver en las redes sociales de la actriz protagonista, de Elisa Zulueta, sí que se está preparando ya una segunda temporada. Así que, no sé, tengo la impresión, por cómo se han ido colocando las piezas, ya lo escucharéis cuando os pongáis con la ficción, de que en esa segunda temporada las relaciones entre los personajes van a ser mucho más intensas que en esta y van a tener mucha más importancia. Esa es mi apuesta, esa es mi intuición y eso es lo que espero, en realidad. En fin, ya veremos. Más cositas. La primera, y por ahora única temporada de Corderos, es una producción de Podium Podcast Chile, una producción que se lanzó a finales del año pasado, en 2022, y que consta de 12 episodios. Cada uno de estos episodios oscila alrededor de los 15 minutos de duración. Son episodios muy cortitos. La historia avanza muy bien, sin prisa pero sin pausas, siempre van ocurriendo cosas y aquí viene algo importante, al menos para mí, la trama principal concluye. O dicho de otra forma, cuando acaba la primera temporada sentimos que sabemos, quizá no todo, pero sí bastante de lo que teníamos que saber. Así que en este sentido, bien, porque la historia concluye y eso siempre está bien. Vamos ya con el equipo. Directora, Trinidad Píriz, quien al parecer es también cabeza de Podium Podcast en Chile. Por lo que he podido ver en algún artículo que he leído estos días, el proceso creativo para dar lugar a Corderos ha sido muy similar al que explicaba también Ana Alonso para El Gran Apagón o Guerra 3, que si recordáis son producciones ya no de Podium Podcast Chile, sino de Podium Podcast España. Así que parece que los procesos creativos se han unificado, ¿no? Lo que en realidad tiene todo el sentido, ¿no? Un proceso creativo que es colaborativo, en el que participan principalmente 3 personas. Director, guionista y diseñador sonoro. En este caso, la directora, Trinidad Píriz, la guionista, Catalina Calcagni, y el director sonoro, que es además el creador de la música original, Luciano Correa. Ellos 3 revisan los ambientes sonoros, las distintas escenas, en fin, como digo, un proceso creativo colaborativo en el que participan en todo momento, o casi en todo momento los 3. En fin. Desde luego han hecho un muy buen trabajo, así que enhorabuena de nuevo. Guión, Catalina Calcagni. Ya lo dije al principio, se trata de una historia que no nos sorprende demasiado porque nos suena mucho a otras historias que ya se han contado. Hay muchos lugares comunes aquí. Pero dicho esto,
su principal atractivo, que es su protagonista y cómo ella nos va guiando por la investigación y por sus sentimientos, yo creo que funciona bien. Y que de alguna manera apacigua esa sensación de mundos ya demasiado transitados, ¿no? Pero bueno, ya me lo diréis vosotros. Pero yo creo que sí. Yo creo que al final funciona bien la historia, a pesar de que, como digo, no es una historia original. Aunque claro, ¿qué historia es completamente original? Pues no creo que haya muchas. Diseño sonoro, Luciano Correa. En general yo creo que está muy bien. Hay algunos momentos muy potentes en los que sí creo que se echa en falta algo más de riqueza sonora, un diseño que nos estremezca, ¿no? Pero bueno, lo dicho, yo creo que está muy bien. Mirad esto, por ejemplo. El primer objetivo es conocer los antecedentes del caso para poder diseñar la intervención. Espero que no les incomode la grabadora, esto es algo muy típico de mi trabajo. Tengo a veces que declarar... Este fragmento se escucha casi al comienzo de la historia. Y a mí me parece una transición preciosa, un movimiento en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Que se realiza con mucha suavidad y ya en un tono que nos sitúa perfectamente en el tipo de historia en la que estamos. Esto no es una comedia, lo tenemos claro ya. En fin, la música está muy bien concebida, muy bien elegida, creo yo. Aparece cuando debe hacerlo, desaparece por momentos. Está muy bien. Además hay otro par de recursos sonoros que me han parecido también interesantes y que se utilizan mucho en esta ficción, que son un latido de corazón, del que hablaré algo más en el siguiente podcast, y un tic-tac de un reloj que se utiliza aquí para situarnos. Y ese es un recurso que está muy bien y que creo que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Hay tantos pequeños saltos en esta serie que puede ser que en algún momento nos sintamos un poco perdidos, ¿no? Pues este tic-tac nos permite situarnos en un lugar concreto. Cuando lo escuchamos decimos, esta es la hostería, estamos ahí. Me parece un recurso también interesante, como digo. Intérpretes. Yo creo que en general están muy bien, pero bueno, aquí me pasa como me pasaba también en Caso 63, ¿no? De nuevo, la prosodia chilena que yo no controlo demasiado. Entonces, no me siento especialmente capaz de evaluarla bien, pero aún así, oye, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho en general. En particular, me ha gustado mucho que la actriz protagonista haya conseguido, o al menos me parece a mí que ha conseguido, que se le note en todo momento la carga emocional que lleva encima. Por supuesto, unas veces más, otras menos, pero de alguna manera, o al menos a mí me lo parece, hay una cierta continuidad en la interpretación. Es muy coherente. Y eso está muy bien y no es fácil. No es nada fácil mantener un tono durante toda una ficción, que además dura, 2 horas en total, más de 2 horas en total. Entonces, y ella además está presente prácticamente en todo momento. Así que muy bien en este sentido, o al menos yo creo que está muy bien. Por cierto, en el último episodio, ya entrando un poco en el tema de los créditos, sí que se nombra todo el equipo, lo que está muy bien, pero en el caso de los intérpretes, y exceptuando a la protagonista, no se especifica quién interpreta a quién. Y tampoco lo he encontrado escrito en ningún sitio, lo cual tengo que reconocer que a mí me fastidia un poco. Me fastidiaría como intérprete, porque la gente no tiene por qué saber quién soy, y me fastidia también como oyente, porque sí que me gustaría saber quién es quién. Pero bueno, a ver si para la siguiente temporada, a ver si me escuchan. En fin, ya para terminar, Corderos, ¿dónde se puede escuchar? Bueno, pues se puede escuchar, por supuesto, en Podium Podcast, también en Spotify y en Apple Podcast. Podéis descargar los episodios, tenéis acceso al feed, bueno, como queráis. Pues ya está. Como siempre, recordad que hay otro episodio esperando en Mumbler, esta vez con muchos destripes. Gracias por estar al otro lado de On Audioseries. Hasta pronto. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart.
the cold wind blows in my heart, I dream of you.